Muy bien, bueno, chicos, bienvenidos a el laboratorio de control. Lo que vamos a realizar el día de hoy lo vamos a poder conseguir en el ambiente de aprendizaje, en intranet, laboratorio de control automático, y lo vamos a tener aquí liberado. Material sesión 3 del 31 de agosto del 2020. Si hacemos clic allí, nos vamos a conseguir con la PPT del día de hoy, una guía de MATLAB con Scilab y dos videos de aprendizaje, ¿sí? Del uso de MATLAB, ¿sí? Bien, la actividad de hoy, vamos a ponerlo aquí abierto. Me dijo, vamos a seguir tocando el tema de análisis de integral geométrico de las raíces, pero el día de hoy lo vamos a dedicar a manejar o manipular el uso del MATLAB. Entonces, eso es lo que vamos a ir realizando el día de hoy. Recordando un poco que el uso de estas herramientas es fundamental para poder realizar de una forma más fácil lo que es el análisis de los sistemas de control. Recuerden que el orden geométrico de las raíces no es más que la ubicación o el comportamiento, mejor dicho, de la función de transferencia de un proceso en lazo abierto y lazo cerrado, donde nosotros ubicamos los polos y los ceros y vemos cómo cambian esas raíces de la función de transferencia conforme una ganancia que va de k igual 0 hacia infinito. Para saber más que todo cuando el sistema está en una posición estable o es inestable. En el caso que el sistema esté en una condición de estabilidad, también nos va a permitir determinar cómo es esa estabilidad. El sistema es subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado o en todo caso inestable. De hecho, en esta figura que se colocó de referencia, es un lugar geométrico en el que podemos ver la ubicación de algunos polos y ceros y vemos cómo la constante K varía desde un K pequeño hasta un K que va hacia infinito. Y vemos justamente el cruce que tiene la ganancia, en este caso la función de transferencia, cuando pasa el eje del J omega y pasa del lado izquierdo al lado derecho, donde se hace inestable. Son elementos que nos van a permitir a nosotros también determinar estas situaciones, ¿sí? También vemos aquí, por ejemplo, en esta otra raíz que aparece en esta circunstancia, ¿no? Cuando K va a 0 y va hacia infinito, desde otro lado. Bueno, esos son ejemplos, un ejemplo que parece. Recordando nuestra planificación, podemos ver, bueno, otra vez recordando un poco aquí que nuestra primera evaluación, que va a ser 14 de septiembre del 2020, ¿sí? Con peso del 25%. Está asignado por una práctica que van a hacer ustedes, se les va a asignar una actividad y ustedes tienen que realizarla utilizando el MATLAB o en su defecto utilizando el Scilab, del que hablaremos más tarde, ¿no? Bien, estos son los tópicos que estamos viendo y los libros que se recomiendan. Entonces, recordando un poco también esta parte de por qué hacemos estas cosas, ¿no? Fíjense que el objetivo siempre es poder modelar un proceso industrial o un proceso cualquiera, sacarle las ecuaciones diferenciales y la transformada de Laplace, y con esas expresiones nosotros podemos irnos a un simulador, ¿sí? Para ver el comportamiento de la planta. En lazo abierto, en lazo cerrado, con controlador o sin controlador. O sea, simplemente para comprender cómo funciona la planta, ¿con qué fin? De que ella haga lo que nosotros queremos que haga, ¿sí? Entonces, para eso, en el caso de que la planta no se comporte según nuestros requerimientos, tendríamos entonces que proceder a diseñar un controlador. Entonces, con el controlador,
le damos los parámetros correspondientes según nuestro diseño y volvemos a verificar la estabilidad del sistema, comprobando o ajustando el controlador lo necesario que haga falta para conseguir nuestro objetivo, ¿sí? Una vez que logramos nuestro objetivo, vamos a la fase de implementación. Hemos dicho que en nuestro caso la implementación va a correr por parte del Proteus con el fin de, utilizando un microcontrolador, poder ver el comportamiento de nuestro proceso, ¿sí? Bien, dice, ¿qué hemos visto? Los polos, hablamos un poco de la aplicación de polos y ceros en el diagrama complejo. Decimos, los polos de lazo abierto de un sistema representan características propias del mismo. No pueden ser modificados a menos que se modifique el sistema o se agreguen otros elementos dinámicos. Entonces, eso es importante, ¿no? Los polos vienen siendo las raíces del denominador. Así como se vio en Urbis, recuerden que cuando ustedes vieron Urbis en el pasado, se determinó el margen de estabilidad. Y gracias al margen de estabilidad, se podía ver en qué parte, bajo una ganancia que se coloca en paralelo con nuestra planta, el sistema se hace estable o pasa inestable. La ventaja del logaritmo geométrico de las raíces es que vamos a ver mejor, vamos a comprender mejor el comportamiento del sistema, ¿no? No viendo solamente lo que sería el logaritmo geométrico de las raíces. Dice aquí, la estabilidad del funcionamiento transitorio de un sistema está directamente relacionado con la ubicación en el plano S de las raíces de la ecuación característica o polos de lazo cerrado. Si los parámetros del sistema varían, la raíz de la ecuación característica también va a sufrir variaciones en su ubicación en el plano S. Y la gráfica de desplazamiento de las raíces característica en el plano S es lo que llamamos logaritmo de las raíces. Entonces, repasándolo de la clase pasada, ¿no? También vimos esto, que si tenemos varias funciones, por la misma función de transferencia, si nosotros incrementamos solamente la ganancia, vemos que la respuesta desde el punto de vista dinámico se mantiene. Lo que pasa es que ahora ahí aumenta el error de estado estacionario. Pero si yo introduzco un cero, por ejemplo, un polo, en este caso un polo, vemos que cambia la dinámica de la planta. Eso también lo comentamos la semana pasada. Y vimos este ejercicio en el que, bueno, dando una planta cualquiera, se determinó, se halló la función de transferencia de lazo abierto, se vieron los polos de lazo abierto, se determinó la función de transferencia de lazo cerrado, se analizó la ecuación característica, que es el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado, y se observaron los polos de ese denominador. Y pudimos observar que mientras en el sistema de lazo abierto los polos son fijos, en lazo cerrado, por agregar esa ganancia acá, en el polo vemos que influye esa ganancia acá. Es decir, que los polos son móviles y van a depender del valor de la constante K. ¿Sí? Van a depender de la constante K. Y colocamos esta tabla en la que nosotros observamos que variando el valor de la constante K, vimos que los polos iban cambiando. Los polos iban cambiando en función de eso. Hasta que este punto, bueno, cuando el polo es menos 3,5, vemos que se mantiene constante la parte real y solamente cambia la parte imaginaria. Pero, profe, una consulta. Dime. Sí, una consulta. En nosotros el semestre antepasado usamos un poco de MATLAB y nosotros, claro, cambiamos el valor de K, pero nosotros cambiamos el valor de K en el P, en el I y en el D. En ese y en este caso, en esta tabla, ¿en cuál se estaría cambiando? ¿En cualquiera? ¿Cómo que en el P, en I y el D? Nosotros en MATLAB teníamos un P, un I y un D, el P y D, ¿cierto? Ok, pero es el controlador. Claro, y nosotros cambiamos el valor de K. En este caso, ¿en cuál nosotros lo estaríamos cambiando? Lo que pasa es que para el análisis del lugar geométrico de las raíces, no hemos visto el tema del controlador todavía. No hemos llegado a esa parte del controlador. Aquí está la planta. Esto es lo que es la planta. Entonces en la planta le estamos colocando un bloque paralelo donde está la ganancia K. Porque la idea de esto es que tú puedas comprender cómo funciona el sistema. Sin controlador, simplemente variando una ganancia de 0 a infinito. Y una vez entendido el funcionamiento de la planta, es cuando nosotros empezamos a diseñar un controlador. Claro, en otro caso, uno coloca un controlador y empieza a ajustar el P y el D, que son las constantes proporcionales, la constante integral y la constante derivativa.
Pero ¿de dónde salió el controlador? ¿Cómo diseñaste el controlador? O sea, esa es la cuestión que nos está interesando ahora. No es colocar el controlador porque bueno, lo colocó allí y lo empezó a variar. Bueno, para efectos del ejercicio, está bien lo que hizo el docente. Pero en el caso real de ustedes, que no conocen cuál es el controlador, entonces tienen que diseñar el controlador, que es algo que van a ver en control avanzado. Van a ver lo que son los compensadores, ¿no? Y entonces ahí se les va a decir, bueno, si colocamos un cero, si colocamos un polo, van a ir viendo un poco de cómo va esto, ¿no? Pero para saber el comportamiento del sistema tenemos que hacer esto. Comprender lo que es el lugar geométrico en la raíz, saber graficarlo y después empezar a analizar ese lugar geométrico en las raíces para poder ubicar ese controlador. Y las constantes del controlador, que son la constante integral, la constante proporcional, la constante integral y la constante derivativa. En este caso, esta constante K, que aparece aquí arriba en la gráfica, es realmente que nosotros tenemos aquí ubicado, vamos a colocarlo así, vamos a colocarlo así. Supóngase que nosotros estamos ubicando aquí, como que yo colocar este bloque, más si lo puedo copiar, así. Y aquí de colocar esto, yo coloco una constante K. A dar este dibujito. Y en este caso, esta es la planta. ¿Qué hace? Esta sería la planta, que es ese, y este sería como el controlador, un controlador proporcional, en este caso. Pero bueno, esto es como cuando no, por eso hago referencia a Rurwitz, porque en Rurwitz nosotros colocamos esta constante K, para indicar una ganancia que se va a incrementar de 0 a infinito, y queremos saber cómo se comporta este sistema, porque este sistema es inestable. O sea, si yo grafico la respuesta de esta planta, 1 partido S por S más 7, en lazo abierto me da un sistema inestable. Si yo hago el lazo cerrado, con una ganancia K, yo quiero conocer cuál es el margen de estabilidad. En este caso, me interesa saber cuándo es sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado. Y así yo puedo determinar qué debo hacer, qué más debo agregar a este controlador K para mejorar la respuesta del sistema. Eso es básicamente lo que nos interesa allí. Bien, vimos cuando hicimos todo esto y lo graficamos, nos dimos cuenta de este comportamiento, ¿no? Que este es el lugar geométrico de las raíces de esa planta. Donde podemos observar, este es el eje imaginario, J omega, y el eje horizontal es el eje real, que aquí sale de 0 a menos 7. ¿Sí? En este caso, de esta planta en particular, perdón, de esta planta particular, tiene este lugar de las raíces que va de 0 a menos 7 en el eje real. Y luego, a mitad de camino en 3,5, se va hacia más infinito o menos infinito, que es cuando K tiende a infinito, en ese caso. Entonces, esto lo que me indica es que el sistema en el eje del real, suponte, es sobreamortiguado, y cuando empieza a subir hacia infinito y menos infinito, es cuando empieza a ser subamortiguado. Entonces, y es cuando dice, bueno, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Me interesa este sistema de esta forma o lo quiero mejorar? Porque esto puede ser una respuesta lenta del sistema. Entonces, cuando cuando vayan a hacer análisis de los controladores, para este proceso, nosotros sabemos, en análisis de los controladores, que si yo agrego un polo, el sistema tiende al lado derecho. Y si agrego un 0, tiende al lado izquierdo. Es decir,
Pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Ahorita no. Algo así. Si yo le coloco un polo, él tiende hacia acá. Y si le agrego un 0, él va a tender en sentido contrario. Se va a ir para acá. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Ese es el análisis que uno hace, ¿no? Si yo coloco un 0 y se aleja del eje imaginario, el sistema se hace más lento. En cambio, si yo agrego un polo, yo veo que él va a tender al eje imaginario y cuando esta tendencia hacia acá, va a mejorar su respuesta. Si yo ubico un polo que esté ubicado por este sector, cuando el coeficiente de amortiguamiento es aproximadamente entre 0,5 y 0,7. Pero eso lo van a ver después, ¿no? O sea, no, como para explicar un poco esto, ¿no? Pero no es un tema que vamos a abordar ahorita, ¿no? Entonces, el lugar de las raíces se define como el lugar geométrico de las raíces de la ecuación de las dos cerradas. Bueno, ya lo han visto, vamos a pasar para acá este otro. El bosque del lugar geométrico de las raíces se puede obtener con la aplicación de algunas reglas simples. Para trazarlo en forma exacta, se puede emplear algún programa. Entonces, esa es parte de lo que están viendo en la asignatura control avanzado. Hay como 7, 8, 9 reglas que se utilizan para ir construyendo el lugar geométrico de las raíces. Nosotros, en nuestro curso, aquí de laboratorio, nosotros lo vamos a hacer, pero utilizando comandos de MATLAB, en todo caso. Aquí estamos como repasando esto para recordar un poco, ¿no? Hay dos condiciones que son importantes, que es la condición de magnitud y la condición de ángulo. Son elementos que son clave a la hora de poder graficar el lugar geométrico de las raíces. Porque esas condiciones me dicen que el lugar geométrico de las raíces existe cuando estas condiciones se cumplen. Si esta condición no se cumple, el lugar geométrico no existe. Entonces nosotros podemos ubicar cualquier punto en el eje imaginario y ver si ese punto pertenece al lugar geométrico de las raíces. Porque si cumplen las condiciones de magnitud y de ángulo, el sistema está dentro del lugar geométrico de las raíces. Básicamente eso es algo que se toma ahí, ¿no? Entonces el ejemplo que se está manejando aquí anteriormente, esto que se está viendo aquí, este ejemplo, aquí se está completando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dado este caso, esta es la planta y hemos definido que K vale 112,25. Vean que si yo regreso aquí con K 112,25, K 112,25, esta última línea que está aquí, esta última fila. Esto que está escrito aquí significa que K, cuando vale 112,25, tiene estas raíces y esas raíces se obtuvieron de lazo cerrado, se obtuvieron evaluando esta expresión, dándole K a ese valor. Quiere decir que ese punto sí existe en el lugar geométrico de la raíz. O sea, ya sabemos que existe, porque está puesto aquí. O sea, en esta gráfica, sabemos que ese punto existe, es este. Menos 3,5 más J10. O sea, menos 3,5 más J10. Menos 3,5 y J10 por aquí. Por aquí están esos puntos. ¿Profe? Dime. O sea, desde el valor 112,5 es estable el sistema en ese caso. Este sistema es estable en todo el margen, porque no todo está en el eje derecho. Esa planta es estable, siempre. Ah, ok. Esta planta, porque ve que todo está, si el lugar geométrico está del lado derecho, izquierdo, quiere decir que el sistema es estable permanentemente. Y aquí no hay nada que vaya para el lado de derecho. Esta raya que yo coloqué es porque si se agrega un polo, pero eso no se ha agregado. Así que todo el sistema es estable. Aquí lo que estoy viendo, lo que voy a ver ahora es que este polo, yo sé que está en el lugar geométrico. Porque este lugar geométrico se construyó no usando las reglas, sino que se fue variando la K y se fue graficando esto. Sin usar las reglas. Se hizo fácil manualmente, ¿no? Entonces yo sé que el polo está. Ahora yo quiero verificar si ese punto realmente pertenece al lugar geométrico. Eso es lo que se está haciendo aquí. Se va a verificar que ese punto, cuando K vale 112,25, que tiene estas dos raíces, pertenece al lugar geométrico de las raíces. Entonces, aquí está el punto. Es un polo de lazo cerrado.
Vale, menos 3,5 y 10. Menos 3,5 y 10. Y aquí el reflejo, como es un polo complejo conjugado, las raíces, entonces aquí tenemos el reflejo, menos 3,5 menos j, 11. Menos j 10, perdón. Bien, para yo verificar si esto pertenece obviamente con las raíces, de la teoría me dice, bueno, yo ubico el punto, en este caso, aquí está el punto, y yo voy a trazar de los dos polos del sistema, que uno está aquí en s igual 0 y s igual a menos 7, que está s igual 0, los polos del lazo abierto, y polo del lazo abierto menos 7, voy a trazar estas rectas. Esas son las magnitudes a sub 1 y a sub 2, la distancia que hay de este polo al punto de evaluación se llama a sub 1. Eso tiene una magnitud y tiene un ángulo. Igual que este otro polo, en menos 7, tiene una magnitud a sub 2 y tiene un ángulo también aquí. Yo tengo que verificar que la condición de magnitud se cumple y que la condición de ángulo se cumple. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Dice aquí, la condición de magnitud primero, la condición de magnitud me establece que GDS por HDS es igual a 1. O sea, igual a menos 1, pero como está en módulo, es igual a 1. Tengo que verificar esto. Y esto que está aquí se obtiene a través de esta ecuación que aparece aquí, que GDS igual a K partido a sub 1 por a sub 2. Es una ecuación que del cálculo de las magnitudes, el cálculo de la condición de magnitud. O sea, claro, esta K va multiplicada por la magnitud de los ceros. Pero como esto no tiene ceros, sino que tiene solamente dos polos, aquí no hay cero, solamente dos polos, entonces por eso no hay más, está la K sola. Sino que aquí estaría la letra B1, B2, B3. O sea, depende de cuántos ceros hay. Si hay dos ceros, sería B1 y B2. Pero como no hay cero, no se coloca nada. Va solamente la constante K. Y en el denominador coloco los polos. Como hay dos polos, entonces sería el polo a sub 1 y el polo a sub 2, o sea, las magnitudes. Hay dos formas de calcular esto. Esa a sub 1 y a sub 2. Porque K lo conozco, K vale 112,25. Una forma de hacerlo es que tomo esos polos y lo evalúo en este valor que está aquí. O sea, aquí sería S y S más 7. Entonces, S y S más 7 lo evalúo en el polo, que es menos 3,5 más J10. O sea, sustituyo S por este valor. Aquí está esa sustitución. Estoy colocando S aquí y S aquí. Por eso que me aparece en este punto menos 3,5 más J10, que corresponde a esta S. Y el segundo término es menos 3,5 más J10 más 7. Bueno, una vez que tengo esta expresión, hago la multiplicación. Menos 3,5 multiplica 3,5, menos 3,5 multiplica J10, y así voy. Bueno, al hacer eso, mira todo esto que está escrito aquí abajo, menos 3,5 por 3,5, más menos 3,5 por J10, más J10 por 3,5, más J10 por J10. Bueno, resumiendo esto, es decir, menos 3,5 por 3,5 me dio menos 12,25. Menos 3,5 por J10, aquí está, menos 3,5, o sea, 35J. Y este sería más 35J. No se cancelan, pues son más y menos. J por J da menos 1 y 10 por 10 da 100. Entonces menos 100. Total, esto me queda menos 12,25 menos 100. Por la edad, menos 112,25. Lo cual es igual, si lo coloco aquí, va a ser igual a lo que está en el numerador. Pasa que uno es positivo y otro negativo. Pero como esto está en módulo absoluto, eso va a dar positivo. Entonces, 112,25 es igual a 1. Por tanto, cumple la condición de magnitud. Ahí cumplió la condición de magnitud. Aquí vamos como otra forma de hacerlo. En vez de evaluarlo, calculo esas magnitudes. Bueno, para calcular su 1, esta es la hipotenusa de este triángulo.
Y la ecuación de por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Este cateto 1 y este cateto 2. Por tanto, a sub 1 al cuadrado va a ser igual a este cateto, que es menos 3,5 al cuadrado, más este otro que es 10 al cuadrado. Bueno, aquí está. Menos 3,5 al cuadrado da 12,25 y 10 por 10 son 100. 112,25. Este cateto a sub 1 sería la raíz cuadrada de 112,25. Este cateto a sub 2 tiene el mismo valor porque es 3,5. O sea, menos 7 menos 3,5 da 3,5. Y la altura da 10. O sea que son los mismos catetos que están de este otro triángulo. Por tanto, a sub 2 va a ser igual a 112,25. O sea, raíz cuadrada de 112,25. Por eso es que cuando coloco aquí de multiplicar a sub 1 por a sub 2, da 112,25, porque se va a la raíz cuadrada. Entonces, este valor lo colocamos aquí y otra vez da 1. Son dos formas de hacerlo diferentes. Una, evaluando la expresión en el polo, y la otra, calculando las magnitudes y colocándolos dentro de la ecuación. Bueno, en ambos casos dio lo mismo, ¿no? Ahora habría que evaluar la condición de ángulo. De evaluar la condición de ángulo, tengo que conocer este ángulo que está aquí. Sabemos que la sumatoria de los ángulos debe dar 180. Aquí está, ¿ven? La condición de ángulo me establece que el ángulo, aquí arriba, el ángulo de G por H debe dar 180. Más o menos 360 grados. Bueno, o sea que da vuelta, ¿no? Pero tiene que dar 180. Entonces, el ángulo, esta condición de ángulo tiene que ver con, en la práctica, es que yo voy a calcular el ángulo del cero y le voy a restar los ángulos de los polos. Pero como no hay cero, no me queda eso. Entonces le voy a colocar solamente el ángulo de los polos. A su 1 más a su 2. El ángulo del primer polo más el ángulo del segundo polo. Porque no hay cero. Si hubiera un cero, tendría que restar el valor del cero. Pero como no está, es cero. Entonces, ¿qué es el ángulo a su 1? Aquí está. Vamos a observar que es 90 grados más este ángulo. Y este ángulo que está aquí, como yo conozco los catetos, yo sé que el ángulo que representa los catetos es la tangente. Yo sé que la tangente de θ es igual a cateto opuesto, que es 3,5, entre cateto adyacente, que es 10. Por lo tanto, el ángulo es arcotangente, la tangente inversa. Y el ángulo 2, este ángulo 2, sería cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál sería? Arcotangente de 10 partido 3,5. Bueno, y nosotros hicimos esto, lo resolvimos. Tengo una calculadora, resolvimos esta operación, agregada aquí, y eso da 180 grados. Lo cual cumple la condición de ángulo, que tiene que dar 180, aquí está. Claro, nosotros sabemos que lo cumple. Si lo que estamos verificando, usando las ecuaciones, más que todo para que aprendan a utilizar la condición de ángulo y la condición de magnitud. Dice, cualquier otro polo de lazo cerrado dentro del lugar de las raíces cumple con la condición de magnitud y de ángulo. Cualquier otro polo de lazo cerrado fuera del lugar de las raíces no cumple con la condición de magnitud ni de ángulo. Es decir, otro polo que esté por aquí afuera no lo va a cumplir, porque nosotros sabemos que es como una cruz, en el caso de este sistema. Y aquí hay unas reglas. Aquí hay un resumen de esas reglas de construcción para el lugar de las raíces, ¿verdad? Aquí, bueno, dice que dado un sistema, en este caso se pondrá este ejemplo, K partido S más 4, S más 5, donde está K, acuérdense que es el controlador proporcional, suponte, que está en serie con el sistema. Y el sistema sería 1 partido S más 4, S más 5. Entonces, lo primero que uno hace es ubicar los polos y los ceros en el plano complejo. Aquí sabemos que no hay cero, porque bueno, está solamente la constante K. Y hay tres polos. Un polo en S igual 0, un polo en S igual menos 4 y un polo en S igual menos 5. Esos polos ahí. Luego,
si yo fuera a graficar esto, vamos a colocar aquí el Paint. Vamos viendo, ¿no? Este es un ejemplo sencillito, ¿no? Porque, bueno, no... Si yo colocar aquí la gráfica, cojo aquí el eje, J omega, y coloco aquí el eje real, sigma y J omega. Entonces coloco aquí, infinito, los extremos. Veo que hay un polo en cero. Es igual a cero, aquí un polo. Hay un polo en ese, me acuerdo que esto un poquito más grueso este lápiz. Hay un polo en menos 4. Ponte que está en menos 4. Aquí hay un polo. Y en menos 5. ¿Sí? Punto de origen, K igual 0. Y en K igual 0 arranca en los polos. Es decir, que aquí, que son los polos, K vale 0. Aquí, K igual 0. Y aquí, K igual 0. Porque es el origen. Y K tiende a infinito hacia los ceros, pero aquí no tenemos 0. Y como no tenemos 0, no sé hacia dónde va la gráfica. No sé si sube, si baja, no sabemos todavía. Seguimos con los pasos que aparecen aquí. Tercer paso. Número de ramas separadas. Vamos cuántas ramas tiene esto. Dice que sería n igual a p menos z. Cantidad de polos menos cantidad de ceros. Bueno, hay 3 polos, los 3, y no hay 0. Por tanto, hay 3 ramas. Sabemos que ahí van a haber 3 ramas, ¿verdad? ¿Qué ángulo tienen esas ramas? Le aplicamos esta ecuación. El ángulo de la rama va a ser igual a 180 por 2j más 1m. Donde j es el número de polos y ceros, así como este n que está aquí, ¿no? N menos 1. P menos z, que sería 3 menos 0, menos 1 me da 2. Quiere decir que esto cuenta hasta 2. ¿No? J vale 0. Aquí está, cuando j vale 0, me da 180 entre 3, 60 grados. Cuando j vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 entre 3 da 180 grados. Y cuando j vale 2, sería 2 por 2, 4, más 1, 5. 5 tercios, aquí está, da 300 grados. Quiere decir que hay 3 ramas. Una rama que va a 180 y otras 2 que van 60 y 300. Más o menos esta es la forma. Este que está en 180, como estos dos polos están cerca, y este está de último aquí solito, esta de 180 yo entiendo que es esta que va por aquí. Que aquí va a haber una rama hacia acá. Y aquí tengo el ángulo de 180. Ya sabemos que esa rama está ahí. 180 grados. Pero estas dos no sé dónde salen. ¿Sí? Bien, otro criterio que es importante aquí saber que el lugar geométrico existe cuando yo me ubico. O sea, yo veo estos segmentos y yo veo cuántos polos y ceros hay allí. Por ejemplo, en este caso, tiene que ser impar. Si hay impar, existe. Yo me paro aquí, veo que hay un solo polo, un número impar, 1. Por tanto, entre este punto existe el lugar geométrico. En este 2, en este otro margen que está aquí, por ejemplo, si yo cuento a la derecha, tengo 1 y 2 polos. Es un número par, por tanto, no existe lugar. Aquí no existe lugar geométrico. Aquí sí, pero aquí no. ¿Puedes repetir el último, porfa? Eso de los polos, si es impar o impar, ¿cómo eso? Claro.
el lugar geométrico existe en unos márgenes, ¿no? Es un criterio. El criterio tiene que ver que yo me ubico del lado izquierdo, que es el lado estable, este lado que está para acá, el lado izquierdo. Y yo voy a ubicar los márgenes que hay entre polo y polo, o entre polo y cero, cero y polo. En este caso, como solamente hay polo, hay tres márgenes. Está este primer margen, del primer polo al segundo polo, un segundo margen que va del segundo polo al tercer polo, y un tercer margen que va del tercer polo hacia infinito. Son tres márgenes, 1, 2 y 3. Son tres márgenes. La suma de polos y ceros en el margen debe ser impar para que exista el lugar geométrico. Debe ser impar. Si yo me paro en este primer margen y cuento cuántos polos y ceros hay del lado derecho, o sea, cuando cuento hacia allá, yo veo que solamente está este polo. Entonces hay un solo polo, un 1, y el 1 es un número impar. Por tanto, en este trayecto hay lugar geométrico de las raíces. En este margen hay lugar geométrico de las raíces. ¿Sí? Porque la suma de polos y ceros da un número impar. Profe, Dime. ¿qué pasa si hubiera un polo conjugado? ¿Qué pasa si hay un polo conjugado? Si aquí hubiera un polo conjugado, suponte que aquí hubiera un polo conjugado así. Vamos a suponer que estoy en este caso. ¿Verdad? Claro, ese caso. Ya vamos a quitar esto. Ahí. Vamos a suponer que hay un polo conjugado aquí. ¿Qué pasa con los márgenes? Aquí hay un margen. Aquí hay otro margen. Aquí hay otro margen. Y aquí hay otro margen. Sería así. Habría 4 márgenes. Entonces empiezo a contar. De aquí a aquí hay un solo polo. Por tanto, aquí habría un lugar geométrico aquí. Pero de aquí a aquí, este otro margen, ¿cuánto hay? 1, 2 y 3. Es impar también. Por tanto, aquí también hay lugar geométrico, porque hay 3, que es un número impar. Pero de aquí para acá habría 1, 2, 3 y 4. Por tanto, aquí no hay lugar geométrico. Y en este último margen, de aquí para acá, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí sí hay lugar geométrico. Eso nos da una idea de dónde está el lugar geométrico. ¿Sí? Bien, entonces vamos a aquí echar para atrás esto. Y regresamos al nuestro, que es este. Entonces ya vimos que de aquí a aquí hay lugar geométrico porque, bueno, ahí hay un número impar. Y de aquí para acá también. Y aquí no hay lugar geométrico, porque era un número par. Tenemos 3 ramas, ya que ubicamos una primera rama, esta. Me falta ver dónde están estas otras 2 ramas. Vamos a ver dónde están estas 2 ramas. Para saber dónde están estas 2 ramas, yo necesito ubicar el punto. Necesito ubicar aquí en la gráfica 2 asíntotas que nosotros llamamos. Las asíntotas son puntos que uno define para poder ubicar hacia dónde tiende el lugar geométrico. Parece que las asíntotas son elementos que nosotros utilizamos para conocer la tendencia de una señal. Esto es lo que llamamos aquí, esto, el punto de intersección de la asíntota con el eje real, está aquí, el centroide se llama. El centroide se calcula usando esta ecuación. Raíces de los polos menos la sumatoria de los ceros partido n. Entonces, ¿cuáles son los polos? Ese que está en menos 4 y menos 5. Y sabemos que no hay 0, por tanto aquí hay un 0. Entonces, menos 4 menos 5 da 9, menos 9 entre 3 da menos 3. Entonces yo sé que en menos 3, vamos a colocar otro color aquí, ya sabemos que en menos 3, por aquí, no lo vamos a colocar con esa raya.
Ya sabemos que aquí en menos 3 está ese señor. Lo vamos a llamar sigma. Entonces, hay un solo centroide allí. De ahí van a salir las asíntotas, que tienen que tener esos ángulos de 60 y menos 60. Este que está aquí es lo que acabamos de hacer, que si es par o impar. Pasamos a este otro. Los ángulos de salida, bueno, esto vamos a pasar este. Un segundo. Vamos a pasar este paso para acá. Que era aquí. La intersección del lugar de las raíces con el eje imaginario. Chico, una cosa. Yo aquí ya sé que quite el ángulo 60, que decir que aquí va a salir una línea de esta forma. Y aquí está el ángulo de 60 grados. Y va a salir otro para acá con el ángulo de 300 grados, que realmente serían menos 60. Esos son los ángulos de la asíntota. Ahora yo quiero conocer este punto de corte. La intersección con el eje imaginario. ¿Dónde intersecta esa asíntota con el eje imaginario? Es lo que estaban calculando aquí. Yo sé que si el lugar geométrico de la raíz existe, debe cumplir la condición de ángulo y la condición de módulo, ¿no? Entonces, en este caso voy a utilizar la condición de módulo, que es lo que están haciendo aquí. Yo voy a tomar la ecuación característica de la función de transferencia de lazo cerrado y lo voy a igualar a 0. Porque voy a decir que esa es la condición de ángulo. Este 1 pasa para acá como menos 1. ¿Sí? Y entonces voy a sustituir la expresión S por J omega. Aquí coloqué la expresión S cubo más 9S cuadrado más 20S más K igual a 0. Aquí lo que hicimos fue desarrollar esto. Analizamos aquí arriba. Aquí. Desarrollamos esta expresión que es el denominador de la función de transferencia, de lazo cerrado. Es lo que están haciendo ahí. Se desarrolló y dio S cubo más 9S cuadrado más 20S más K. Entonces, en esta expresión que está aquí, la S la sustituyo por J omega. Queda J omega al cubo más 9J omega al cuadrado más 20J omega más K. Bueno, entonces aquí, en esta expresión que está aquí, quito los paréntesis y al quitar los paréntesis me queda este J, que es raíz de menos 1, elevado al cubo es igual a menos J. Omega al cubo. Aquí, este J elevado al cuadrado es menos 1, que a 9 W al cuadrado. Aquí está 9, menos 9 W al cuadrado. Más B, aquí no pasa nada, 20J omega, aquí está 20J omega, más K. Ahí eliminé los paréntesis. Y ahora sustituyo, ahora separo esto en la parte real de la parte imaginaria. Aquí coloqué la parte real, menos 9 omega cuadrado, que no tiene J, ¿no? Más K igual a 0, y el resto lo igual a 0. O sea, porque esto tiene que ser 0. Entonces, como tiene que ser 0, y tiene una parte real y una parte imaginaria, la parte real debe ser 0 y la parte imaginaria debe ser 0. Por eso es que lo separé. Al hacer eso, veamos este caso, donde está omega, porque aquí hay dos incógnitas, omega y K. Pero aquí está solamente omega. Bueno, aquí voy a despejar omega. Este J, saco factor común, queda multiplicando, pasa para acá dividiendo y se anula con este 0. ¿Sí? Uno de estos omegas que están aquí, lo saco factor común, pasa para acá y se anula también. Aquí está la expresión, ¿ves? J lo saqué factor común y lo anulé. Después un omega, lo saqué factor común, pasa para acá y se anula también. Por tanto, me queda que menos omega al cuadrado más 20 igual a 0. Despejo el omega cuadrado. Omega cuadrado va a ser igual a 20. Claro, porque esto es menos. Este 20 pasa para acá, menos 20. Pero como omega está en negativo, el negativo lo paso al lado derecho, multiplica el otro negativo y se cancela. Entonces, por eso queda que omega cuadrado igual a 20. Bueno, entonces sabemos que omega es igual a raíz de 20. Omega igual a raíz de 20.
que es, no sé, 4,45. ¿Sí? Bueno, conociendo el omega, lo sustituye en la siguiente ecuación que está aquí, que despejamos. Colocamos aquí el omega. Aquí está menos 9 omega al cuadrado, que es raíz de 20 al cuadrado, que da 20, más k. Despejo k y da 180. Entonces yo sé que aquí, en este punto, esto es raíz de 20. Y aquí es menos raíz de 20. Y allí k vale 180. K igual 180. ¿Se parece al ejercicio de control? Sí, sí. No, se parece, pero no es el mismo, ¿no? Tiene otros valores aquí. Pero se parece. Es que al final se parecen mucho. Lo que uno haga, o sea, los ejercicios de lugar geométrico y las raíces son todos similares. Y seguimos el mismo procedimiento, ¿no? Oiga, profe, yo tenía una duda de los ejercicios que dejó planteados. No sé si los vamos a resolver el miércoles. El miércoles, sí. El miércoles, sí. Bien, entonces, Ok. sí. Tenemos entonces la intersección. Y ahora vamos a buscar aquí el punto de separación. O sea, porque aquí estas son las asíntotas. Pero yo no sé, este no es el lugar geométrico, esas son las asíntotas. Yo tengo que ver aquí en qué parte, de dónde parte mi lugar geométrico, que pasa por este punto, pero no sé en qué parte está aquí el lugar geométrico. ¿Dónde sale del eje de la X? Bueno, entonces aquí tengo punto de separación. Eso se calcula hallando la derivada de K con respecto a S, con esta ecuación. Entonces tomo 1 más GS HDS, que ya lo conocemos, que es esta expresión que utilizamos aquí, y la derivamos. Ahora ya la derivada, bueno, despegamos la K, ¿no? Despegamos la K, porque es la derivada de K con respecto a S, y ahora hacemos la derivada. Al hacer la derivada me queda aquí, entonces, menos 3S cuadrado, menos 9 por 2, 18S, menos 20. Despejo la S, aquí está, aplico la ecuación de segundo grado, y me quedan entonces estas dos raíces. Pero si vemos el lugar geométrico, la raíz de menos 4,5 sería por aquí. Y hemos visto que aquí no hay lugar geométrico de las raíces, por tanto, ese punto no pertenece al lugar geométrico. Porque aquí no hay nada, no lo coloqué como que ahí no hay lugar geométrico. Pero menos 1,4 sí. Menos 1,4 sí está en este margen, de 0 a 4. Por tanto, por aquí está el lugar geométrico. Voy a colocar otra vez color azul. Por aquí está el lugar geométrico, que es menos 1,47. Este punto. Y hacemos que entonces sale de aquí y llega aquí. Por tanto, él va a hacer esto. ¿Sí? ¿Qué más dice aquí? Calcula el valor de K en el lugar de las raíces. No, bueno, si uno quiere calcular cualquier valor de K aquí en el lugar geométrico, utilizamos la condición de magnitud, lo que quiere decir. Y bueno, cuando vemos la gráfica, aquí se estaba calculando la gráfica. Esto que yo hice, poner los valores y trazaron el lugar geométrico. Que coincide con lo que yo hice. Claro, esta es una gráfica
aproximada, como diría uno, ¿no? Si quiero ver la gráfica exacta, utilizaríamos entonces en MATLAB. Entonces vamos a ir a esa parte. Bueno, son las 15:10. Vamos a hacer un pequeño receso de hasta las 15:30 y entonces vamos a retomar, pero ahora viendo cómo hacer esto en MATLAB. O sea, vamos a hacer un repaso de MATLAB, ¿sí? Porque la idea es hacer esto con MATLAB. No hacerlo a mano, sino hacerlo con MATLAB. Esto de a mano se hace para que tenga una aproximación de cómo debe quedar. Porque a veces puede ocurrir que tú utilices el MATLAB, sea un lugar geométrico y está malo. No por culpa del MATLAB, sino porque tú ingresaste los valores malos. Por eso es que es bueno tener siempre una idea de un bosquejo de cómo debe darme el resultado, para entonces poder ir hacia MATLAB sin problema. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer nuestro receso. Vamos a tirar aquí. Vamos a hacer nuestro primer receso y retomamos a las 15:30.